Muy buenas tardes, tengan todos, tengan todas los que están conectados en este momento por esta plataforma. Pues me da mucho gusto verlos por aquí, saludarlos por aquí. Y bueno, pues con el placer de iniciar con ustedes una conferencia interesante, muy interesante. Y para ella yo quisiera iniciar precisamente con una máxima que nos legó el gran Platón. Esta máxima habla precisamente de una parte importante del tema de esta semana y esta máxima decía que la perfecta sabiduría tiene cuatro partes: la inteligencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. La inteligencia, que consiste en hacer bien las cosas, y efectivamente, para hacer bien las cosas se requiere inteligencia, y eso nos queda claro. La justicia, que consiste en ser equitativos y justos en los asuntos públicos y privados. La templanza, que significa dominar nuestros deseos y vivir en sensatez. Y la fortaleza, que significa no evadir los peligros, sino enfrentarlos. Y cuando hablamos, amigos míos, de sabiduría, lo primero que se nos viene a la mente es imaginar a una persona capaz de resolver cualquier acertijo o problema. Sin embargo, aquí nos referiremos a una persona capaz de soportar los embates de la vida con dignidad e integridad. Seguramente muchos de ustedes, o muchos de nosotros, ¿verdad? Somos cinéfilos y nos hemos deleitado seguramente con películas épicas de los tiempos de las cruzadas, de los tiempos del rey Arturo, en donde podíamos ver e impresionarnos con los grandes castillos que habían sido construidos para defenderse de los enemigos o de los invasores. Hoy sabemos que los castillos más importantes de la antigüedad contaban con áreas especiales para defenderse de los otros reinos. Estas áreas especiales para defenderse de los otros reinos recibían el nombre de fortalezas, zonas de máxima seguridad que garantizaban el bienestar de sus habitantes. Tomo este ejemplo, amigos míos, porque de aquí puedo partir para entender la importancia de este tema, soportando los desafíos de la vida con fortaleza. Y en este momento, quiero que te empieces a imaginar por un momento dado que tú eres ese gran señor de ese gran castillo, que tú eres el gobernante de ese castillo, eres quien gobierna ese castillo y el castillo es tu vida. Empiézalo a imaginar de esa manera, porque esto es la parte medular de este interesante tema que habla sobre la fortaleza. Entonces imagina por un momento que tú eres el señor que gobierna ese castillo y el castillo es tu vida. El castillo es tu vida. Y entonces debes de construir tu propia fortaleza para que en ella puedas mantener a salvo, ¿sí? Para mantenerte a salvo y defenderte y defender lo más importante para ti. ¿Qué sería en este momento lo más importante para ti? Ahí podríamos abrir un abanico de posibilidades bastante grandes. Pero lo más importante es que cuando yo te digo lo más importante para ti, obviamente tendrías que pensar en lo que tú quieres, tendrías que pensar en tus sueños, tendrías que pensar, ¿verdad? En tus anhelos, tendrías que pensar en tus deseos y por supuesto tendrías que pensar en tu bienestar y el de tus seres queridos que vendrían a ser parte importante de, de la fortaleza de tu castillo, de tu vida y de la vida de los que obviamente comprenden tu castillo, ¿sí? Este valor de la fortaleza
y su importancia se empieza a ejercer, amigos míos, cuando a partir de una convicción firme resistimos o vencemos los obstáculos que se oponen a nuestros propósitos, a nuestros deseos, a nuestros ideales, a nuestros proyectos y evitan, en consecuencia, nuestro crecimiento personal. Surge, obviamente, a tener claros nuestros ideales y proyectos y nos da la fuerza necesaria para conservarlos y defenderlos. Esta es la parte medular de esta visión que yo empecé a sugerirte, que yo empecé a pedirte. Tú eres el rey y tú tienes que, obviamente, defender, tienes que crear una fortaleza, ¿sí? La fortaleza, ¿verdad? Este castillo es tu vida y obviamente tienes que defender a capa y espada cualquier evento que venga de afuera y que pueda perturbar en un momento dado la estabilidad de ese castillo que es tu vida. Por eso es importante que empecé con este ejemplo que yo creo que muchos de los cinéfilos que somos, hemos visto finalmente este tipo de películas épicas en donde vemos grandes castillos, en donde películas como El Rey Arturo, ¿verdad? Aparecían en estos grandes castillos. Entonces, el hecho de pedirte que imaginaras esto y que te imaginaras tú como el rey de ese castillo, tendrías que construir precisamente esa fortaleza. ¿Cómo podrías construir esa fortaleza? Precisamente a través de tus ideales, a través de tus proyectos. Y tienes que tener la completa convicción de lo que realmente quieres, porque eso es lo que le va a dar fortaleza, le va a dar fuerza a todo lo que tú deseas. Y obviamente va a mantener eh, estoicamente ese castillo que tú mismo construiste, porque ese castillo recuerda que es tu vida. Dice un dicho que el mundo es de los valientes, y ser valiente es una forma de ser fuerte. Si lo pensamos bien, el ser valiente es una forma de ser fuerte, porque cuando empezamos a dudar finalmente de lo que queremos, cuando empecemos a dudar finalmente de que ese castillo puede resistirnos, estamos a merced de los demás. En ese sentido, sí, el ser valiente es una forma de ser fuerte, pero no para tomar riesgos innecesarios o para participar en circunstancias peligrosas. Porque cuando alguien te dice, ay, tú no puedes hacer esto, ay, no vas a lograr aquello otro, ay, ¿para qué lo intentas si no vas a poder lograr? Mírate, ¿tú crees que así como eres vas a poder lograr esto, aquello, aquí o allá? Entonces, esa valentía debe de hacerte fuerte para que obviamente no tomes en cuenta esos comentarios, porque muchos de nosotros ¿a poco no hacemos eso? Siempre escuchamos los comentarios de los demás y la influencia de los comentarios, la influencia del exterior, la influencia de lo de afuera, muchas veces cuando no tienes la completa convicción de lo que quieres, de lo que deseas, de lo que anhelas, terminas diciendo, creo que sí no voy a poder, creo que no lo voy a lograr. Tienes toda la razón. Yo no nací para eso. Yo no nací para ser feliz. Ah, ese es el tema de una canción, ¿verdad? Bueno, algo así, ¿verdad? Sí. Y entonces empezamos, obviamente, a hacerle caso finalmente a toda la gente, a todos los que están cerca de nosotros. Pero cuando tienes la completa convicción de lo que quieres, cuando sabes exactamente lo que deseas, tienes la capacidad para romper con eso. Y que esa fortaleza que creaste en ese castillo te ayude a repeler cualquier circunstancia externa
cualquier circunstancia adversa que pueda llegar aquí. Porque recuerda, tú eres el rey y el castillo es tu vida. Y todo lo que hagas alrededor de ese castillo que es tu vida, evidentemente tiene que ser para tu bienestar, para tu salud, para tu vida. ¿Sí? Entonces, aquí cuando te hablo de ser valientes, el mundo es de los valientes, lo que trato de decirte más bien es de soportar los embates de la vida y salir adelante manteniendo nuestra integridad en cuerpo y en mente, en cuerpo, en mente y en alma. No es algo fácil. Yo creo que no es algo fácil llenar de fortaleza nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, porque estamos muy contaminados del exterior, amigos míos. Recordemos simplemente el hecho en esas benditas etapas, en esas hermosas etapas de ir creciendo, de ir desarrollándonos. Éramos condicionados, estábamos condicionados. Mucho de nuestro aprendizaje, de nuestra vida, se da por producto de ir imitando, sí, pero de ir eh, cubriendo necesidades de los demás y no de las propias. Si comes esto, eres un niño bueno. Si haces bien tu tarea, ¿verdad? Te doy un beso. Si haces bien esto y aquello. Siempre fuimos cubriendo expectativas de allá afuera. Y nuestra vida giró muchas veces en torno a lo que hacíamos por los demás y no por nosotros mismos. Por eso es difícil en un momento dado mantener, fortalecer y desarrollar esa fortaleza en nosotros mismos. Porque muchos de nuestros ideales, muchos de nuestros proyectos son proyectos fuera de nuestra vida. Y no hemos construido un verdadero castillo, una verdadera fortaleza para defender ese castillo que es nuestra vida. Por eso no es fácil, amigos míos. Por eso es más fácil, tal vez, seguir viviendo en ese círculo de confort. Tal vez por eso es más fácil seguir cubriendo expectativas de los demás. Porque si hacemos algo por los demás, sabremos que tenemos garantizada tal vez nuestra tranquilidad, nuestra paz. Pero eso es entre comillas, porque nos quedamos en un momento dado eh, hasta cierto punto vacíos, nos quedamos hasta cierto punto insatisfechos, porque no queremos realmente, porque no hacemos lo que verdaderamente queremos, amigos míos. ¿Sí? Entonces, ser valientes para este tema, amigos míos, se trata de soportar más bien los embates de la vida y salir adelante, manteniendo nuestra integridad de cuerpo, mente y espíritu. No es algo fácil, como yo les decía, pero lo fácil es el camino elegido por quienes son débiles o por o que perdieron finalmente toda ilusión en la vida, amigos míos. Sí. Cuando somos débiles de mente, cuando somos débiles de corazón, cuando no tenemos realmente en mente lo que queremos, yo creo que es fácil sucumbir a las peticiones y a los deseos de los demás. Entonces, lo fácil es el camino que tomamos o que toman quienes son débiles o que perdieron toda ilusión en la vida. Fíjate qué importantes son estas palabras, porque aquí tendríamos en un momento que pensar, amigos míos, qué es lo que queremos. Es bien importante definir en nuestra vida qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cuál es nuestro propósito existencial, cuáles son nuestras expectativas de vida, qué es lo que deseamos. Y ahorita me quedo pensando un poquito en el gran Víctor Frank, que vivió
en esos crudos años de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, siendo judío, llegó a un campo de concentración nazi. Y si hablo de fortaleza, es porque él puede ser ahorita un ejemplo claro de fortaleza, porque él tenía un propósito, porque él tenía en mente algo que lo hizo superar ese gran obstáculo, ese gran desafío, porque para él fue un gran desafío, amigos míos, estar en un campo de concentración nazi y ver cómo mucha de la gente que lo rodeaba fallecía, moría, sucumbía, perdía toda esperanza de vida. Y él se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta gente que vive a mi alrededor está muriendo? Si es gente mucho más joven que yo, si es gente que mucho más fuerte que yo, si es gente mucho más vital que yo, ¿por qué están muriendo? Y haciendo ese razonamiento, llegó a darse cuenta que aquellas personas que sucumbían fácilmente no tenían un propósito en la vida. ¿Y saben qué es lo que él se puso aquí y le dio esa gran fortaleza a su gran castillo? Pensar en su esposa. Él deseaba en mente, en cuerpo y en espíritu volver a ver a su esposa. Y eso hizo que tuviera esa gran fortaleza para superar los desafíos, para superar cualquier obstáculo que en ese momento se le estaba presentando en esos crudos años de la Segunda Guerra Mundial, amigos míos. Y aquí yo te podría decir que la vida que en verdad vale vivir es aquella en donde nos enfrentamos a los retos y desafíos que la vida nos presenta y donde podemos a prueba verdaderamente nuestra fortaleza, amigos míos. Decía Anthony Quinn, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, esta asociación tal vez no tendría razón de ser. Pero efectivamente, amigos míos, las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida requieren esfuerzo, requieren constancia, requieren valentía, coraje, que son ingredientes importantes para la fortaleza, elementos importantes para la fortaleza, ¿sí? Hay una historia muy interesante en el tema que diseñé, que elaboré para esta hermosa asociación y para todos ustedes. Esta historia habla de un niño de 11 años llamado Jesús Arriaga. Ah, no es cierto. Se llamaba Marco. Marco era un chico de 11 años que vivía en Génova, Italia, amigos míos. Su padre trabajaba en una fábrica, pero no ganaba dinero suficiente y obviamente los gastos de su hogar pues cada vez eran grandes, eran mayores. Por esa razón, la madre decidió trabajar y se dirigió a Buenos Aires para emplearse en la casa de una familia acomodada, la familia, la familia Mequinés. Recuerdo que se llamaba Mequinés. Imagínense, trasladarse de Argentina a Italia, o más bien trasladarse de Génova, Italia, a Argentina. Así lo hizo. La mamá, obviamente, viendo las carencias de la familia, decidió embarcarse y decidió irse a trabajar con esta familia acomodada que la empleó precisamente para trabajar con ellos. Ya allá, la señora mandaba
cada mes, su mesada, que ganaba, todo lo que ganaba mensualmente en esta casa trabajando para esta familia mequinés, obviamente lo mandaba a su familia. Cada mes les escribía a Génova y enviaba a la familia, obviamente, todo lo que ganaba. Pasó el tiempo normalmente. Sin embargo, hubo un momento, en una ocasión, les mandó una nota diciéndoles que se sentía enferma. Luego, pasado un tiempo, sus cartas dejaron de llegar. Ellos le escribieron, pero no tuvo respuesta, no tuvieron respuesta. Trataron entonces de averiguar qué estaba pasando, qué estaba pasando con la señora, pero pues nadie pudo informarle lo que estaba pasando con la señora en esos momentos. Y entonces decidieron ir a buscarla. Pero como ni el padre ni el hijo mayor eh, podían abandonar su trabajo, obviamente, ¿verdad? El hijo mayor ya trabajaba, el padre ya trabajaba, pero pues ellos no podían pedir un permiso, sobre todo para trasladarse en un proyecto y en un trayecto tan largo, ¿verdad? Entonces no podían abandonar su trabajo. Entonces Marco, con sus escasos 11 años, se ofreció para hacerlo. Iré a buscarla, iré a Buenos Aires y estoy seguro que la puedo encontrar, les dijo a su padre y a su hermano. Obviamente, siendo el menor, pues su padre dudó, su hermano mayor dudó, pero pues ellos no podían obviamente trasladarse a Argentina para buscar a la señora. Y aunque obviamente su padre no estaba convencido de mandar al más pequeño de sus hijos, finalmente accedió. Está bien, nosotros no podemos irla a buscar, ni tu hermano ni yo no tenemos el permiso. Es difícil que nos den el permiso para un, para un traslado tan prolongado e ir a buscar a mamá. Bueno, está bien, te vamos a dar permiso, te voy a dar permiso, le dijo el padre. Entonces, con escasas ropas, lo poco que pudo reunir Marco en ese momento y con unas pocas monedas, abordó el barco de un capitán amigo que ellos conocían y se dirigió a Argentina. A bordo del barco, pues obviamente empezó su cabecita a tener ideas, a dudar de si podía en un momento encontrar a su mamá. Inclusive llegó a pensar que tal vez su mamá ya no viviera. Y esas ideas, esos pensamientos le empezaron a dar vueltas en su cabecita. Sin embargo, ¿verdad? Decidió seguir. El viaje duró 27 días, amigos míos. El viaje duró 27 días y al desembarcar, ¿verdad? Se vio, obviamente, rodeado de una ciudad que nunca había visto. Se vio rodeado de una ciudad llena pues, de nombres raros, amigos míos, de nombres raros. Y obviamente, preguntando, ¿verdad? Preguntando, llegó a la dirección de su madre. Tocó entonces, llegó, tocó tocó la puerta, una campanita, mejor dicho, que veía por ahí, y una señora en ese momento abrió la puerta. ¿Vive aquí la familia Mequinés? Preguntó Marco. No, ahora somos otros los inquilinos que estamos viviendo aquí, respondió esta señora. ¿Sabe usted dónde han ido? Eh, Mamá trabaja con ellos y debo encontrarlo, y debo encontrarla, inquirió Marco. Están en Córdoba, fue la respuesta de esta señora.
Están en Córdoba. La señora y su padre le explicaron cómo llegar ahí. Aunque era difícil, pues ellos obviamente, pues obviamente, pues esto quedaba muy lejos de ahí, ¿verdad? Le regalaron, entonces, viendo su necesidad, le regalaron algunas monedas y le desearon mucha suerte. Salió de ahí, obviamente, pensando en lo difícil que estaba resultando encontrar a su madre en ese momento. Muy cansado, Marco decidió entonces eh, transportarse en una barcaza en un largo lago peligroso y a veces obviamente pensando en darse por vencido. Habían ya pasado obviamente más de 27 días porque 27 días fueron los que duró el traslado para Argentina. Obviamente seguían pasando los días y obviamente él estaba a punto de darse por vencido, pero sus compañeros de viaje lo impulsaron. Ánimo, debe de ser valiente, les dijeron, y estar orgulloso de tu búsqueda. Entonces, la barcaza llegó a un poblado llamado Rosario. Aún lo esperaba un largo camino. Por tierra, obviamente tenía que trasladarse hacia Córdoba. Desesperado, amigos míos, se sentó por ahí a llorar, a llorar y a llorar. Entonces, por pura suerte, encontró a un viejo marinero que había conocido en su viaje inicial a Argentina. Este lo presentó con otros camaradas suyos y obviamente encontró también por ahí otro apoyo más de ellos y lo ayudaron obviamente a comprarle un boleto de un boleto de tren. Le compraron un pasaje para trasladarse en tren, ¿verdad? Ya dentro del vagón, amigos míos, Marcos se sentía mareado, obviamente yo creo que nunca había viajado en tren, se sentía mareado y muy débil. Lo asustaba obviamente hallarse muy, muy lejos de su lugar de origen, tan lejos de Génova, en donde estaba obviamente su familia esperando noticias de él. Entonces en Córdoba, llegando a Córdoba, buscó la casa de la familia Mequinés, pero en ella le dijeron que ya no estaban ahí, pues habían ido a su estancia de Tucumán a 50 leguas de distancia. Imagínense, amigos míos, imagínense en ese momento todo el tiempo que había transcurrido para que este Marco pudiera encontrar a su madre. Era ya mucho tiempo. Y obviamente Marco se preguntó, ¿cómo ir tan lejos? ¿Cómo puedo ir tan lejos, amigos míos? Si finalmente todavía tengo que caminar 500 leguas para poder llegar a Tucumán. Entonces, por ahí encontró una carreta y esta carreta, obviamente, ¿verdad? Viendo la situación de Marco, decidió cargarlo y decidió llevarlo. Obviamente, pues ya a estas alturas, Marco seguramente ya muchos de nosotros siendo Marco hubiésemos desistido tal vez de todo esto. Entonces, siguiendo toda esta travesía, amigos míos, finalmente llegó a su lugar de origen. Cuando finalmente llegó al lugar de origen, y esto fue una mañana, el pequeño Marco, casi descalzo y con ropa rota, logró llegar precisamente al lugar donde se encontraba su madre. Se dio cuenta que no estaba tan equivocado, pues la señora llevaba ya varias semanas, amigos míos, en cama, enferma y angustiada por no poder ver a su familia ni poder comunicarse con su familia, a pesar de que los señores mequinés la estuvieron cuidando todo el tiempo, estuvieron al pendiente de su enfermedad, pero ella obviamente añoraba a su familia, añoraba estar cerca de su familia y no podía obviamente ni siquiera poderles mandar un mensaje ni una carta a ellos. Al verlo,
en este momento, al verlo, su madre, no podía creerlo. Estaba viendo en ese momento a su pequeño Marco de 11 años enfrente de ella, llena de felicidad por estar de nuevo junto a su pequeño, lo abrazó muy fuerte y le dio muchos besos. Admirando su ejemplo de templanza y tenacidad, decidió finalmente aceptar su operación. Viendo a su hijo y viendo todo lo que su hijo había sufrido para poder llegar a verla y saber cómo estaba, se llenó ella de fortaleza y de la fortaleza que su hijo obviamente le inyectó, le, le compartió, finalmente le dijo a los señores, acepto la operación. La cirugía, ¿qué creen amigos míos? Fue todo un éxito. ¿Y saben por qué fue un éxito? Porque precisamente estamos hablando de que esa fortaleza te puede sacar adelante de cualquier situación. Y obviamente la cirugía en ese sentido tuvo éxito. A los pocos días, la señora ya se hallaba restablecida y feliz de tener a su hijo a su lado. Marco se inclinó para darle las gracias al doctor, pero el doctor, viendo a Marco y viendo todo lo que había sucedido y lo que había sufrido, le dijo, levántate muchacho, eres todo un héroe, tu fuerza la has salvado y la aventura que viviste te dio el temple necesario para enfrentar la vida y sus desafíos. Historia interesante, amigos míos. Historia interesante. Marco es un vivo ejemplo, finalmente, de esa gran templanza que todos tenemos. Y esta fortaleza que todos tenemos, amigos míos, nos enseña a ser responsables y perseverantes. Y en este momento te voy a pedir que recuerdes algunas cosas que viviste tú también, como todos nosotros, supongo yo. Quiero que recuerdes algunas cosas que viviste en alguna etapa de tu vida y que pensaste que no podías, que no ibas a poder lograr llevarlas a su fin, que no ibas a poder salir adelante de ello. Recuerda, ¿qué pasó? Lo lograste. Hay muchas cosas, amigos míos, que hemos logrado. Esta misma fortaleza, amigos míos, nos puede ayudar a salir adelante y alcanzar los objetivos que tengamos en mente. Fíjate que quiero compartirte en este momento una experiencia personal. Yo obviamente no tenía en mente ser corredor y no lo soy, soy un corredor que ocasional que me gusta estar bien por salud física, por salud espiritual, pero en un tiempo me dije, voy a empezar a caminar y a trotar, y esto lo hice obviamente por prescripción médica. El médico me dijo, mira, si no haces esto, te puede ir peor, te puede ir mal, te puedes enfermar, te puedes ir de aquí, pues. Y dije, chat, pues, ¿qué tengo que hacer? Te recomiendo que empieces a caminar un rato, sal a caminar media hora, después empieza a trotar y después empieza a correr y verás que las cosas van a ir mejorando contigo. Ah, bueno. Y lo empecé a hacer. Y bueno, caminar, pues la verdad es que yo me cansaba rápido, no era muy amante de las caminatas. Me aburría, pues. Y empecé a poner pretextos. Ay, no, qué hueva salir a caminar. Mejor me quedo un rato a descansar. Tengo que levantarme muy temprano y ay, a veces llovía y ese era mi buen pretexto, a veces estaba muy nublado y ese era mi buen pretexto total. Pero dije, no, yo tengo que hacer algo.
tengo que ponerme las pilas para poder empezar a hacer algo por mí, a construir mi fortaleza. Y así lo hice. Empecé poco a poco, 10, 15 minutos, después media hora, después empecé a trotar, y ese trote ya duró un poquito más de tiempo. Y después dije, ay, pues esto me está gustando, pero ¿qué crees? Esa fortaleza hace que tu mismo cuerpecito también empiece a responder con la misma fuerza, con el mismo, con la misma valentía, con la misma constancia. Y entonces hubo un momento, dije, ¿y si me inscribo a un maratón? ¿Por qué no? Si has podido hacer esto, ¿por qué no inscribirte a un maratón? Y me puse aquí, amigos míos, la idea de inscribirme a un medio, no fue un maratón, pero sí por un medio maratón. Y ahí empecé, órale. La constancia, amigos míos, la constancia. La constancia hace la diferencia, amigos míos. Si tú eres constante, te juro que puedes salir adelante. Y si te pones en mente algún proyecto, el que tú quieras, un proyecto aquí, y empiezas a trabajarlo y no desistes, ¿sí? Sales adelante. Pero ¿cuántos de nosotros empezamos algún plan de ejercicio, algún plan de salud? ¿Cuántos de nosotros empezamos un plan de salud y empezamos con los pretextos, empezamos con las justificaciones? Y viene el fin de semana y tenemos una gran fiesta familiar o lo que tú quieras, y nos van a dar barbacoa, y nos van a dar tamalitos, y nos van a dar esto y lo otro, y nos van a dar pastelito. Ay, pues mejor lo dejo para la próxima semana. Voy a tener una fiestecita y después retomo este asunto. ¿Cuántos de nosotros no tiramos la toalla a la vuelta de la esquina? Empezamos algo y ¿cuántos de nosotros terminamos eso que empezamos? ¿Por qué? Porque no lo tenemos firme, porque no tenemos la fuerza interna necesaria para sacar adelante lo que queremos, amigos míos. Imagínense si Víctor Frank hubiese tenido esa mente débil que muchos tuvieron en su momento, pero no, él tenía una razón de ser, él tenía un proyecto. Y eso es lo que el tema obviamente te pide en este momento. Fija tus propósitos, fija tus metas, tus ideales. Y esos ideales y esos proyectos y esos deseos que te den la fuerza suficiente para verlos hechos realidad, para que los veas hechos realidad, ¿sí? Entonces, esta misma fortaleza que tú mismo puedas crear, desarrollar, te ayudará a salir adelante y alcanzar los objetivos que tú tengas en mente. Y ya te hablé de esto, te hablé de algunos factores que son importantes para esto, ¿sí? Entonces, para desarrollarla, amigos míos, para desarrollarla, es necesario contar con algunos factores que son importantísimos. ¿Como cuáles? Y yo te señalé tres bien importantes. La decisión. La decisión. Cuando verdaderamente empieces a querer algo en tu vida, sé decidido. No vaciles. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Pues que tal vez eso no sea para ti, o que finalmente, ¿verdad? Te des cuenta que no quedó por ti. Decídete a hacerlo. Finalmente, esto también es importante porque cuando tú tienes en mente lo que quieres, lo que deseas, ¿sí? Tienes la completa decisión de hacerlo. Pero cuando vacilas, cuando no sabes exactamente qué es lo que deseas, qué es lo que quieres, cuáles son tus proyectos, tus ideales, tus objetivos, es bien fácil dudar, amigos míos. Es bien fácil dudar. Entonces, es bien importante que tal vez te anticipes en un momento dado, que tal vez las cosas no puedan salir como tú quieres. Tal vez es importante que tengas un plan A, un plan B y un plan C, perdón. Tal vez. Aprende a diseñar eso. Si no tienes un plan A, pues ya tienes un plan B.
Si el plan B obviamente no fructifica, no sale adelante, pues ya tienes un plan C. Pero siempre anticípate, anticípate a que las cosas tal vez no puedan salir como tú quieras. Anticípate tal vez al error o al fracaso, ¿sí? Pero no desistas, no desistas. Entonces, siempre es importante que te motives con eso desde aquí, pensando y deseando que las cosas van a salir como tú quieres, como tú deseas. Es importante esa motivación interna, esa fuerza interna que te ayude, que te impulse, que te mueva a salir adelante en lo que tú quieras, ¿sí? Sé valiente, ten la valentía para decir, yo puedo con esto. ¿Qué decimos en los clubes, amigos míos? Yo puedo con esto y más. Eso es lo que decimos en nuestros clubes. Yo puedo con esto y más. Sé valiente, ¿sí? Y el otro factor es la constancia, amigos míos, la constancia. Y el éxito, ¿por qué te hablo de la constancia? Ya te hablaba un poquito de Anthony Quinn. Las cosas que valen la pena no se hacen fácilmente. La constancia es lo que hace la diferencia entre una persona con éxito y una persona con fracaso. El éxito no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, amigos míos. El éxito no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Tenemos que ser constantes. Ya te hablaba yo de el medio maratón. Llegué obviamente al final de la meta, pero bueno, me costó uno y más para terminarla. Y obviamente pasaron algunos días para que me pudiera restablecer, ¿verdad? Pero la constancia ahí tuvo su fruto. El éxito ahí se vio. Tengo mi playera, tengo mi medalla, tengo mi constancia. Y eso fue un gran logro que yo obtuve, amigos míos. Entonces, el éxito no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, amigos míos. Tenemos que machacarle, tenemos que trabajarle, tenemos que ser, obviamente, constantes. ¿Cuántas cosas que logramos tener en la vida es gracias a otras personas exitosas que nos lograron dar la bombilla eléctrica, por ejemplo, la bombilla como el foco, ¿verdad? Y otras cosas como el automóvil. Personas que lograron el éxito, pero no fue fácil para ellos seguramente, como creo que no es fácil para muchos de nosotros obtener lo que queremos, amigos míos. Entonces, la constancia es el otro elemento importante. Y el coraje, amigos míos. Lao Tse decía, con respecto al coraje, amigos míos, que un hombre con valor exterior se atreve a morir. Un hombre con coraje interior se atreve a vivir. Si razonamos bien lo que decía Lao Tse, estoy totalmente de acuerdo. Si tú manifiestas un coraje externo, pues es fácil, obviamente, ¿verdad? Que venga alguien y diga, a ver, ¿de qué se trata? Y puedes sucumbir. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que venga de afuera te puede hacer desistir, ¿sí? O inclusive puedes tornarte agresivo con esto y terminar en malos términos. Pero un coraje interno es el que te impulsa, te mueve, te jala para lograr lo que tú quieres. No, me cae que lo voy a lograr. No, yo sé que puedo y sé que voy a salir adelante. Y órale. Y ahí está el coraje. Manifiesto porque viene de adentro, no viene de afuera. Nadie te lo da, sino que se desarrolla, se impulsa y te mueve de afuera, de adentro hacia afuera, amigos míos. Y ese es el que precisamente te hace vivir, te atreve a vivir. El coraje no es la ausencia del miedo, es la capacidad de seguir adelante a pesar de este miedo, amigos míos. ¿Sí? Entonces, atrévete a vivir,
no a sobrevivir. En este momento te pido que te atrevas a vivir y no solo a sobrevivir. Reconoce tu fuerza interna y el vigor personal con el que cuentas. Fortalece tu toma de decisiones. Enfócate bien en lo que tú deseas, en lo que tú quieres, en tus ideales, en tus proyectos, en tus objetivos. Son tuyos. Recuerda que tú tienes que crear esa fortaleza para tu castillo, para tu vida. Entonces, toma decisiones, ¿sí? Y sé constante. Y finalmente, actúa con coraje y valentía. Este es el tema, amigos míos, que preparé con ustedes. Espero que verdaderamente nos haya dado una herramienta valiosa, importante, para tomarla muy en cuenta, para hacer un análisis de ella y para poder empezar a crear nuestra propia fortaleza para hacer de ese reino un reino personal en donde podamos vivir con bienestar, con salud y con vida. Muchas gracias, amigos míos, y para mí fue un gran placer estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Pero bueno, antes de darle terminación a esta conferencia, te voy a dar algunos tips importantes, algunos consejos importantes, algunos elementos importantes precisamente a propósito de la fortaleza. Hay 4 puntos que me gustaría compartir contigo. El primero, obviamente hablando de tus fortalezas, yo sé que tienes muchas fortalezas y esto de la fortaleza, amigos míos, es parte obviamente del bagaje que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, aquí es importante que empieces a identificar, ¿sí? Eh, a las características en la que tú destacas. Hablando de las fortalezas, quiero que empieces a identificar las características en las que tú te destacas, en las que eres bueno o buena, ¿sí? Hay algunos que nos gusta obviamente hacer manualidades, hay otros que nos gusta obviamente eh, establecer empatía fácilmente con los demás, hay alguien que les gusta obviamente hacer bien sus diseños gráficos, hay quienes obviamente saben hacer muchas cosas interesantes. Quiero que en este momento tú identifiques, ¿sí? Eh, las características en las que te destaques, en las que destacas mayormente, ¿sí? Y que te ayudan a alcanzar obviamente tus objetivos y a concretar tus planes. Esa sería la primer tarea, ¿sí? Identificar mis propias características personales en las que soy Juan Camaney, en las que soy el más chipocludo o la más chipocluda, en las que me puedo destacar mejor, ¿sí? Y entonces, que obviamente estas te ayuden a alcanzar tus objetivos y concretar tus, tus planes. Después vas a hacer otro análisis sobre tus debilidades, ¿sí? Aquí vas a identificar tus puntos negativos y aquellas características que necesites mejorar, ¿sí? Va a ser importante eh, que determines tus puntos negativos y aquellas características que necesites mejorar, bien sea ah, en tu personalidad o en tu parte profesional, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya tomaron nota, amigos míos? Entonces, este es el otro punto importante que yo te sugiero que empieces a hacer. Determinar tus puntos negativos y aquellas características que necesites mejorar. Después, vas a hacer otra área de oportunidades, ¿sí? Y en ellas quiero que estudies aquellos elementos externos, cambios o tendencias de los cuales podrías sacar una ventaja o beneficio, ¿sí? Te lo repito. Esta área de oportunidades, te voy a pedir que estudies aquellos elementos externos, cambios o tendencias de las cuales podrías sacar una ventaja o beneficio. Vamos, ¿qué es lo que tendrías que hacer para salir adelante? ¿Sí? Si hablo de cambios
¿qué cambios tendrías que hacer para obviamente obtener los beneficios que tú deseas en la vida? ¿Qué cambios tendrías que hacer, obviamente, verdad? Para cambiar aquellos elementos de afuera o de adentro que necesites cambiar. Si necesitas cambiar de modelo, piensa en eso. Si necesitas cambiar de pareja, piensa en ello. ¿Sí me explico? Si es necesario, obviamente, hacer cambios, ¿sí? Eh, de afuera o de adentro para lograr lo que tú deseas. Te estoy hablando, obviamente, de área de oportunidades. Y la otra sería sobre las amenazas. Detecta aquellas situaciones o acontecimientos que impidan o pongan en peligro la consecución de tus objetivos. ¿Sí? Repito, detecta aquellas situaciones o acontecimientos que impidan, perdón, o pongan en peligro la consecución de tus objetivos. Esos son los 4 elementos de sugerencia que te puedo dar para que puedas desarrollar y fortalecer tu fuerza interna. Espero que te ayuden y bueno, pues con esto me despido de todos ustedes. Me dio mucho, mucho, mucho gusto estar con ustedes compartiendo esta charla, esta conferencia con ustedes. Que Dios me los bendiga y hasta pronto.